Señor, vamos a tratando de entender lo que estoy haciendo. Amén. Vamos a comenzar el estudio bíblico en esta noche. Dios les bendiga a todos. Amén. Yo muevo esto. Amén. Gloria al Señor. Vamos a comenzar entonces el estudio bíblico en esta noche. Comenzamos orando. Amén. Señor, te damos gracias y te bendecimos. Estamos delante de tu presencia para presentarnos en oración, Dios, por este estudio bíblico que vamos a comenzar en esta noche. Te pedimos de manera especial, Señor, que seas tú hablando a nuestras vidas, Señor, a través del estudio. Tú sabes que estamos estudiando el tabernáculo, Señor, la primera casa o morada que tú le pediste al pueblo de Israel que levantara allí en el desierto, Señor, y que cada una de las cosas que estaba allí en ese tabernáculo, Señor, nos mostraba, eran sombra de lo que tú ibas a hacer con tu pueblo, Señor. Te pedimos de manera especial que hables a nuestras vidas y que podamos entender tu palabra, Señor. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Gloria al Señor. En esta noche vamos a continuar el estudio bíblico del tabernáculo. ¿Me escuchan, verdad? Amén. Vamos a continuar el estudio bíblico del tabernáculo y esta es la cuarta parte, ¿verdad? Del estudio y vamos a entrar en esta noche, ¿verdad? A lo que llamamos el lugar santo. Amén. Déjenme mover un poquito esto. Así que vamos a comenzar en esta noche, amén, para que nos dé tiempo a terminar por lo menos 2 de los utensilios del lugar santo, amén. En el lugar santo vamos a ver en esta noche, ¿verdad? 2 de los utensilios y el primero que vamos a ver es en la mesa de la proposición o la mesa de los panes, como también se le conoce, que está en Éxodo 40, 22 y 23. Dice que al pasar por la puerta el sacerdote entraba a un recinto del tamaño de una sala amplia con un techo muy alto. Era lujoso en extremo. El lugar santo medía 20 codos por 10, que eran 9 metros por 4 metros y medio. Eso es más o menos, ¿verdad?, la medida que tenía el lugar santo. Amén. Y una altura de más o menos 10 codos. A ver, mi amor, como abajo, que está muy alto y no lo encuentro ahí. Amén. Así que estamos aquí, ¿verdad? Esta es la ubicación. Este es el lugar santo, que es lo que yo acabo de describir, ¿verdad? Que más o menos era de 9 metros por 4 metros y medio de ancho y 9 metros de largo. No estoy incluyendo ahí el lugar santísimo, que cuando lleguemos ahí vamos a saber cuánto medía en total, ¿verdad? Pero esta es la medida del lugar santo solamente. Amén. Y cuando él entraba al lugar santo, los primeros 2 utensilios que el sacerdote encontraba, pues eran la mesa de la proposición, que es la que vamos a ver en esta noche, y el candelero o candelabro, que son los 2 utensilios que vamos a ver en esta noche, ¿verdad? Esos 2 primeros utensilios que el sacerdote encontraba al entrar al lugar santo. Pero para poder estudiar eso, ¿verdad? Esta primera información que yo les estoy dando es en sí del lugar santo, para que sepamos dónde estaban puestas estos utensilios. Dice, cuando el sacerdote entraba al lugar santo, veía las tablas forradas de oro que formaban las paredes laterales. Eso lo hablamos la semana, el estudio anterior, ¿verdad? La semana pasada no hubo estudio. La semana anterior habíamos visto, ¿verdad?, las tablas que eran de madera de acacia, forradas de oro, que se unían, ¿verdad?, para formar lo que era el tabernáculo o lugar santo, lugar santísimo. Que en sí eso es lo que se llama tabernáculo, ¿verdad?, porque el otro era el atrio. La pared detrás de él, o sea, estamos hablando que cuando él entraba al lugar santo, él a los lados veía las paredes forradas de madera, forradas de oro. Atrás de él
lo que él tenía atrás, ¿verdad? Consistía en una puerta que eran unas cortinas, que era una hermosa cortina, del techo hasta el piso, era de lino fino, bordada, ¿verdad? Esa era la cortina o la puerta, ¿verdad? Porque no había puerta, era una cortina. Dice, la pared delante de él, ya hablamos de las paredes laterales, la pared detrás, que era una cortina, que era la puerta, y frente a él, ¿verdad? Delante de él, del lado oeste, era otra cortina que se llamaba el velo, ¿verdad? Que vamos a hablar de ella también más adelante. De las mismas medidas, de los 4 colores, lujosamente bordada con querubines, ¿verdad? Eso es lo que se considera el velo, que era lo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Amén. Habían 5 columnas en el medio que sostenían el techo. Voy a volver atrás, ¿verdad? Aquí aparecen 4, ¿verdad? Pero se supone que sean 5 columnas. Amén. Aquí en esta parte de aquí, que sostenían para que esas cortinas no se cayeran, ¿verdad? 5 columnas sostenían el techo, y la primera de estas cortinas, 4 columnas más, también forradas de oro, sostenían el techo y el velo pesado. Perdóneme, es correcto. En la entrada, que es esta que está aquí, al lugar santo, habían 5 columnas. 1, 2, 3, 4 y 5. Eran las de la entrada. Y para el lugar santo habían 4. 1, 2, 3, 4. 4 columnas del lugar santo al lugar santísimo, y 5 columnas para entrar al lugar santo, y eran de madera de acacia forradas de oro, como las que habíamos visto anteriormente. Dice, el techo, hasta donde él podía ver, era de lino blanco bordado, ¿verdad? Eso lo vimos la semana pasada, que vimos las distintas telas, y la primera tela de adentro hacia afuera era la tela, ¿verdad? De lino fino blanco bordado con querubines. Era la tela que estaba adentro, ¿verdad? Después vimos las demás telas para afuera. Bordado también de querubines, sobresalía cayendo sobre la parte menor de la puerta una cortina roja. El piso era de tierra, ¿verdad? Acuérdense que después había la cortina roja que se doblaba así en el frente, porque era más larga, ¿verdad? Y se doblaba en el frente. Habían 3 muebles en el interior del lugar santo. A su derecha estaba una mesa forrada de oro, a su izquierda una lámpara o candelero de oro puro, y delante de él, junto a la cortina, había otro altar. Esos eran los 3 muebles que habían al entrar al lugar santo. El significado espiritual de estas 3 estaciones de trabajo no permitía que fuesen ubicadas en el atrio. Estaban en el salón conocido como el lugar santo, visibles solo para los sacerdotes, ¿verdad? Los israelitas, el pueblo normal o común, no veían estos muebles. No veían nunca estos muebles. Inclusive, les digo más, no los veían ni cuando los transportaban, porque cuando eran transportados, esos muebles se cubrían para que no se vieran. Amén. Entonces vamos a entrar al primer mueble. Cuando entraban, el primer mueble a mano derecha, si usted está de frente entrando al lugar santo, usted entra, y el primer mueble a mano derecha era la mesa de la proposición, o la mesa de los panes, como también se les llama. Leemos de esta mesa del santuario en Éxodo 25, 23 al 30, en el 37, 10 al 16, y en Levítico 24, del 5 al 19. La mesa de los panes estaba situada a la mano derecha según se entraba al lugar santo. Se trataba de un mueble hecho de madera de acacia recubierto de oro. Todos los muebles que estaban dentro del tabernáculo, lugar santo y lugar santísimo, estaban hechos o recubiertos de oro. Amén. Las dimensiones de esta mesa eran más o menos 90 centímetros,
90 centímetros de largo, 45 centímetros de ancho y 70 centímetros de altura. Era más o menos el tamaño de esa mesa. Aquí tenemos una representación visual de la mesa, ¿verdad? También tenía los aros donde se pasaban las varas, que también estaban recubiertas de oro, para poder llevar esa mesa cuando se transportaba el tabernáculo. Tenía una cornisa de oro o moldura de oro alrededor. Se trataba de un borde o moldura alrededor de la mesa para que no se cayera lo que estaba puesto encima de ella. Habían 4 anillos, uno en cada pata, en cada esquina. Aunque dicen cada esquina, en sí estaban en las patas de la mesa. En las patas, como usted las ve aquí, en las patas estaban los anillos que están aquí, por donde pasaban las varas. Varas para transportarla tenía como propósito el soporte de los 12 panes que eran colocados sobre ella cada sábado. Al igual que otros objetos del tabernáculo, tenía varas para que pudiera ser transportada y algunos accesorios para su uso. Los vamos a ver más adelante. Aquí vamos a un detalle, ¿verdad?, de la mesa, y tenía esa doble cornisa o ese doble borde para evitar que las cosas que estaban encima de la mesa se cayeran. Y ahí usted ve el detalle, ¿verdad?, de la cornisa exterior, y adentro tenía una otra cornisa adentro. Aquí se ve, pero no se ve tan bien, ¿verdad? 1, 2. Y ahora aquí usted ve las 2 cornisas en detalle, ¿verdad? Porque yo le doy esta información, porque es información que está en la Biblia. Si usted va a leer la Biblia, te dice, una mesa de con 2 cornisas de oro y demás, y por eso es que yo le doy esta información. Dice, cuando el tabernáculo se desmontaba para mudarse del campamento, los sacerdotes extendían sobre ella un paño azul, poniendo encima los utensilios adjuntos a su servicio, cucharas, copas, tazones, etc., siendo cubierto todo por otro paño carmesí y finalmente con la cubierta de pieles de tejones. O sea que cuando se llevaba y se transportaba, se ponía una tela, un paño azul, se ponían los utensilios arriba, después venía otra tela color carmesí y al final una cubierta de pieles de tejones. Amén. Así que los israelitas, el pueblo, no veía nunca los utensilios, ¿verdad?, que habían sido separados para el lugar santo o lugar santísimo. El contenido de esa mesa, o sea, qué se hacía, qué se ponía en esa mesa. Dice la palabra del Señor en Levíticos 24, 5 al 9. Yo lo parafraseé, o sea, corté algunas partes que no venían a razón de ser, simplemente puse lo que nos concierne ahora, que era lo que iba dentro de esa mesa. Dice, cocerás 12 tortas y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro. Cada día de reposo lo pondrás continuamente en orden delante de Jehová, ¿verdad? Estas eran las instrucciones de lo que se tenía que hacer con esa mesa. Este era el propósito de esta mesa, ¿verdad? El contener 12 tortas o 12 panes, ¿verdad?, que tienen un significado que lo vamos a ver ahora. Dice, son abundantes los cuadros pintados en siglos recientes que muestran los panes o las tortas en 2 pilas de 6, pero esto es un error. Estaban colocados en 2 hileras de 6, todos reposando sobre la mesa en sí. Por estrecho que haya sido el mueble, fijémonos que estaban delante de Jehová. O sea, hermano, voy a explicar esto. Hay personas que ilustran la mesa de esta manera que está aquí. Ponen la mesa y ponen una torrecita de 6 y una torrecita de 6. Eso no es correcto. La forma correcta es esta, porque la palabra del Señor dice
Dice, las pondrás en 2 hileras de 6. No dice en una torre, dice en hileras. Dice, de 6 cada una sobre la mesa limpia. No dice poner una sobre otra y dos en la mesa, ¿verdad? Sino que dice son hileras y los panes tenían que estar sobre la mesa. Así que la manera correcta que deberíamos de ilustrarlo es de esta manera. Tienen que estar puestas sobre la mesa. Los 12 panes se tenían que ver sobre la mesa. Déjenme buscar, ven, más o menos, aquí lo pusieron como unos bloquecitos, ¿verdad? Los panes. Porque la Biblia nos dice de qué forma eran las tortas, ¿verdad? Pero tenían que estar los 12, ahí están los 12 pancitos. En este caso lo pusieron en forma de tortita, ¿verdad? Los 12, parece una tortita frita, los uruguayos dirían torta frita, en otros lados diríamos arepa, ¿verdad? Pero parecido a eso, tenían que estar los 12 puestos. La frase pan de la proposición es literalmente, significa pan de la presencia. Pues así como el arca era señal de la presencia de Dios en medio de su pueblo, estos panes representaban la señal de que el pueblo se hace presente delante de Dios. Así como el arca del pacto representaba la presencia de Dios, esta mesa lo que representaba era que el pueblo estaba delante de Dios. Amén. No contenían levadura los panes o las tortas. Una porción de incienso era puesta encima de ellos de manera que desprendían un agradable aroma, ¿verdad? Se le ponía un poquito de incienso arriba de cada una de estas tortitas o de estos panes para darle un aroma agradable. Vamos a hablar de los panes. Dice, nos parece que mientras que la mesa hecha de madera y oro representa a Cristo en su naturaleza doble como Dios y como hombre, los panes representan su propio carácter moral y también el carácter de su pueblo en unión con sí mismo. Los panes estaban hechos de harina fina. La harina es el producto de la tierra creada por Dios, quien suple todo. Tenían que ser horneados. Aunque la harina tenía que ser horneada para formar esos panes, ¿verdad? Era harina fina todavía. La cocción no cambiaba el carácter de la harina. Eran 12 en número. Naturalmente deducimos de esto que las 12 tribus estaban representados en esos 12 panes. Todo el pueblo de Dios se puso delante de él por medio de estos panes. Y dice que eran renovados cada día de reposo. O sea que estos panes eran cambiados el día de reposo. Antes no. El pan de su presencia debe estar siempre fresco, como Cristo, el pan viviente, es siempre fresco a los ojos y estimado de Dios. Y estimación de Dios, ¿verdad? Esto es lo que representan esos 12 panes y de lo que estaban compuestos y de cómo estaban puestos estos 12 panes. Habían otros instrumentos utilizados en la mesa, ¿verdad? La Biblia lo dice, ¿verdad? Que dice, los panes se colocaban en 2 filas sobre la mesa, el incienso puro y fragante se ponía en la parte superior de los panes. Este incienso puro que cubre los panes nos habla de la justicia de Dios. También, ¿verdad? Dice, la palabra del Señor dice, harás también sus platos. O sea, que lo que entendemos es claramente que también habían otros instrumentos que se utilizaban para esa mesa. Porque habla de cucharas, que eran tazas o potes dentro de los cuales se quemaba el incienso, cubiertas, literalmente jarrones o tazones que se usaban para la libación, que acompañaban a las ofrendas, y eso está en Levítico 23, 13, 18 y 37, ¿verdad? Además de la mesa, de los panes en la mesa, habían otros instrumentos que se utilizaban para el servicio de la mesa. Amén. ¿Alguna pregunta que tengamos sobre la mesa, hermano?
Sí, pastor, una duda que también me la metí, Roberto, por acá. ¿Las Sí, sí, dimensiones de la mesa se especifican en alguna parte? sí, te la voy a buscar. Las dimensiones de la mesa eran 90, 45 por 70. Eso estaba en codos, ¿verdad? Obviamente que está traducido aquí a centímetros para que lo podamos entender. Pero donde usted lee de la mesa es en estos versículos que está aquí, hermano. En Éxodo, en el 25, el del 23 al 30, en Éxodo 37, del 10 al 16, y en Levítico 25, del 5 al 9. Ahí es que están todas las instrucciones de esta mesa. Y ahí están las medidas de esta mesa. Amén. Gracias. Con eso contesto su pregunta, Roberto. Sí, gracias, pastor. Amén. ¿Verdad? Esa es más o menos la mesa que tenía sus varitas para llevarla, los utensilios, usted ve ahí parte de algunos de esos utensilios y los panes, y sobre cada pan se supone que hubiera un puñado de incienso, ¿verdad? Encima para aromatizar o para dar fragancia a esos panes. Y que cada uno de estos panes era cambiado una vez a la semana. ¿Qué día era? ¿Qué día? Sábado. El sábado, ¿verdad? El día de reposo, el sabbat, era el día en que se cambiaban los panes. Aquí vemos la manera correcta en que se ponían los panes, ¿verdad? Que decía que estaban en 2 hileras de 6. Y si estamos hablando de hileras, a esto se refiere hileras, a esto que está en este lado de aquí, ¿verdad? Porque estos serían torres, estos son hileras. Amén. Ya les dije por qué se llamaba pan de la proposición o mesa de la proposición, porque proposición significa presencia. Vimos el significado de los panes y ahora vamos a ver el próximo elemento que encontramos dentro del lugar santo, que era el candelero o candelabro. Este es uno de los elementos que más vistos o más reconocidos, porque todo Israel pues tomó este elemento del candelabro y usted lo ve en muchas cosas israelitas, en los templos, en las casas, en parte de sus ceremonias y demás. Ellos tienen y utilizan el candelabro, ¿verdad?, para hacer distintas ceremonias en sus casas y en sus sinagogas. Estaba en el lado sur del lugar santo, enfrente de la mesa del pan de la proposición. El candelero era de oro puro y consistía en un pie, una caña central y 6 brazos que salían de ella, 3 de cada lado. Al extremo de cada uno de los 6 brazos y de la caña había una lamparilla de oro que contenía aceite puro de oliva. ¿Dónde vamos a encontrar la información del candelero? En Éxodo 25, del 31 al 40. Que tenemos, la Biblia no nos dice cuánto medía el candelero. O sea, no sabemos la altura ni el ancho. Lo que la Biblia sí dice era cuánto iba a pesar el candelero. ¿Se entiende? Porque el candelero estaba fundido de oro. No era que había hecho como los demás utensilios que fueron hechos de madera recubierta. El candelero fue fundido de oro, fue esculpido, tallado, fue fundido ese oro y después tallaron ese oro. Amén. Los orfebres tallaron ese oro y le dieron forma de candelero o de candelabro. Pero la Biblia no nos dice cuánto medía de ancho o de alto. Lo que nos dice es cuánto pesaba. El candelero era de oro puro, consistía de un pie, eso dije. El extremo de su brazo, eso también ya lo dije. Así que seguimos. Dice, el candelero debía mantenerse ardiendo continuamente para que diera luz al lugar santo. Era el único medio de obtener luz
y esa luz el sacerdote, y en esa luz, ¿verdad? El sacerdote servía y adoraba a Jehová. Mire, el lugar santo, el lugar santísimo no tenía ventanas. Era completamente cerrado. Y la única fuente de luz que había dentro del tabernáculo, del lugar santo y lugar santísimo, era este candelabro. Amén. Era la única fuente de luz. Cristo personalmente es y siempre será la vida y la luz. La vida y la luz divina tienen su fuente y su manifestación en su bendita persona. Él y solo Él es dador de la vida y la luz y ha dado ambas a sus santos, ¿verdad? A nosotros sus hijos. No hay dimensiones dadas para este mueble, pero debía ser labrado a martillo de un talento de oro. Era de oro puro, no había oro, pel ni aleación. Oro pel no había sido bañado en oro, ni tampoco unieron oro con otras cosas, sino que tenía que ser de oro puro. Era de un talento, o sea, por eso es que nosotros más adelante vamos a ver cuánto pesaba este candelero o candelabro, porque sabemos cuánto era que pesaba un talento de oro. Y por eso es que podemos decir más o menos cuánto pesaba este tabernáculo, este candelabro. Dice, esto marca el carácter divino de la verdad encerrada en la figura del candelero. Nos recuerda a la iglesia como formada y creada a su imagen y hechura de Dios. Fue labrado a martillo. Los martillazos son emblema del dolor y el sufrimiento. Esto indica los padecimientos de la cruz como el lugar de nacimiento de la iglesia. Los varios brazos de este candelero de oro con sus flores y copas fueron formados a golpe de martillo. Aquí estamos viendo la ubicación del candelero, ¿verdad? Usted entraba al lugar santo, a mano derecha tenía la mesa de la proposición o mesa de los panes, que también vimos en esta noche, y al frente a esta o al opuesto a esta, del lado izquierdo, si usted está parado de frente en la entrada, tenía el candelero, luz que había dentro del lugar santo y santísimo. Aquí vemos una representación, es una representación del candelero, ¿verdad? Era de una sola pieza, hermanos. Esto es lo que dice la Biblia, una base o un tronco central, que es este que está aquí, de donde salía, de ese tronco central salían 3 brazos a la derecha y 3 brazos a la izquierda. Y estaba adornado, ¿verdad? El candelero era de los 3 elementos, era de 3 elementos: el pie, los 6 brazos y la caña central. Aunque yo estoy hablando que era 3 elementos, no quiere decir que estaban aparte. Todo era una misma pieza, pero tenía esas 3 especificaciones: una base, una caña central y 3 brazos que salían de cada una de esas cañas. El pie era la base de todo. El almendro es el primer árbol que brota en la primavera. Es el primero que se despierta como la resurrección después del triste invierno. Por eso es que representa, ¿verdad? Esa flor de almendro significa la resurrección. Inclusive, denme un segundito, porque inclusive en la vara de Aarón era una vara de almendro. Amén. Dice, cuán dulcemente estos emblemas nos recuerdan la resurrección. El tronco del centro se llamaba caña en Éxodo 37:17, donde la palabra está en singular, o sea que era una sola caña, distinguiéndola de los 6 brazos, ¿verdad? Esa caña que habla era esa principal que estaba en el medio de donde salían los brazos. Las lámparas fueron llenadas de aceite puro de oliva. El aceite es figura del Espíritu
santo, y la lámpara llena de aquel puede indicar la plenitud del Espíritu que los creyentes ya poseen y del cual es un privilegio y debe gozarse diariamente según Efesios 5:18. Aquí usted puede ver un detalle del candelero, ¿verdad? Las manzanas, las flores, y después tenía, pues, ellos lo representaron de esta manera. Esto no quiere decir que era así, ¿verdad? Ellos representaron arriba la flor y tenía entonces la lámpara arriba de cada una de las puntas que se llenaba de aceite. ¿Alguien que quiera leer? Amén. Amén. Darío lee. Las muchas lámparas daban una sola luz. Éxodo 25:37. Y su principal utilidad era para brillar sobre la parte delantera del candelero. Era una pieza original y única, no sacada de un molde del cual otras réplicas o copias exactamente iguales podrían ser sacadas, siendo tarea diaria del sacerdote su encendido, su suministro, realizado con aceite puro de olivas machacadas, Éxodo 27:20, y su limpieza, Levítico 24:4. Estaba hecho de oro puro y pesaba unos 30 kilogramos. El oro, metal precioso por excelencia, nos habla de lo que es imperecedero, aquello que no se devalúa, que no se corrompe. Cuando el tabernáculo se desmontaba por mudarse del campamento, era responsabilidad de los sacerdotes cubrirlo, junto con todos sus utensilios, con un paño azul. Números 4:9. Amén. Amén. ¿Verdad? Dice que tenía unas lámparas arriba que daban la luz, ¿verdad? La utilidad era que brillara en el lugar donde estaba, ¿verdad? Dar luz en el lugar donde estaba. Es una pieza única porque fue labrada a mano, ¿verdad? Fue dada con golpes, a martillazos, fue labrada. Era una tarea diaria. El pan era cambiado una vez a la semana, pero el aceite era llenado todos los días. Yo no sé si las lámparas se llenaban de aceite y ese aceite cumplía 24 horas. La Biblia no dice. La Biblia lo que dice es que nunca se podía apagar. Así que, y el trabajo de ellos era que nunca se apagara. Así que yo no sé cuántas veces al día ellos llenaban eso. Pero yo me imagino que varias veces al día tienen que llenar las lámparas, ¿verdad? Porque no les va a dar para que esté eso prendido 24 horas. Amén. Estaba hecho de oro puro, ¿verdad? Me pesaba un talento de oro que más o menos se cree que eran 30 kilogramos. El oro metal precioso por excelencia nos habla de lo imperecedero, ¿verdad? De lo que no se devalúa, de lo que no se corrompe. Y como yo les dije que el tabernáculo cuando se mudaba, era responsabilidad de los sacerdotes cubrirlo junto con todos sus utensilios con un paño azul, ¿verdad? Los israelitas no veían tampoco el candelabro. Y después, ¿verdad? Esto es una representación también que hace este artista de los pábilos y los platillos donde se llenaba de aceite, ¿verdad? Donde llevaban el aceite para cada una de las lámparas y los pábilos se representan, ¿verdad? Es lo que usaban para el palito que tienen las velas en el medio, donde uno las prende con fuego, ese es el pábilo, ¿verdad? Pues se cree que tenían, ¿verdad?, unos platillos y los pábilos para prender cada una de las lámparas que había en cada uno de los brazos. Amén. Esos son los dos elementos que vamos a estudiar en la noche de hoy. Así que hoy acabamos temprano,
Casi, ya no hemos terminado, no se vaya, ¿verdad? Pero esos son los dos utensilios que vamos a, o muebles que vamos a leer y a estudiar en la noche de hoy. La mesa de la proposición y el candelabro. Sí, Darío. Pastor, tengo una pregunta sobre el aceite del candelabro. ¿Está detallado qué clase de aceite utilizaban? Decía que era aceite puro de oliva. Ah, aceite de oliva. Amén. Sí, era aceite puro de oliva, es el aceite que da, ¿verdad? Cuando hay otro aceite, la Biblia dice, ¿verdad? Cuando está el aceite de la unción, la Biblia dice cómo era el aceite de la unción y demás, pero en este caso era olivas machacadas. Sí, hermana Eva. Pastor, bendiciones. No, lo que quería preguntarle es por qué eran manzanas las que estaban. Y de verdad que no sé decirle, hermana. Es lo que dice ahí. No pensé que sabía. No, la Biblia dice que eran manzanas y flores de lirio. Déjenme buscar nuevamente. Vamos a leerlo. Alguien que busque Éxodo 25 de 31 al 40. Éxodo 25 del 31 al 40. Amén. Amén. Del 31 Del 31 al 40, sí. harás además un candelero de oro puro. Labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado, 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor. Y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero. Y en la caña central del candelero 4 copas en forma de flor de almendro, sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. También sus despabiladeras y sus platillos de oro puro. De un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Amén, ¿verdad? Y esta, toda la información que yo le dije que de este utensilio es la menos información que tenemos es de este mueble que es el tabernáculo. Deme un segundito para ver si yo puedo. Amén. De este utensilio es de la menos información que tenemos, que es el candelabro, ¿verdad? Pero como decía ella, ahí lo dice hermana Eva, dice que habían 4 manzanas con sus flores, que cada uno de ellas tenía, ¿verdad? Sus 3 flores y una manzana, y después una flor donde estaban las lamparillas, que son estas que están aquí, ¿verdad? El artista que hizo esta ilustración, ¿verdad? En 3D, en computadora, creo que lo hizo bastante bien, llevándose a lo que dice la Biblia, ¿verdad? Inclusive habla de los platillos donde se ponía el aceite, ¿verdad? Y que inclusive que las lamparillas se prendían hacia el frente, hasta eso dice la Biblia. Como usted ve ahí, si eran de esa forma o no eran de esa forma, no lo sabemos, pero él más o menos ilustró flores y manzanas, ¿verdad? De la manera en que nosotros lo conocemos, para poder, ahí está el detalle, ¿verdad? Para que nosotros lo pudiéramos entender. ¿Alguna otra pregunta sobre el candelero o la mesa de la proposición? Está todo claro, increíblemente. Amén. ¿Algún otro hermano que quiera comentar o decir algo? ¿O tenga alguna pregunta? Pastor, perdón. No. A ver, espérese. Roberto, dígame.
A ver, ¿hay alguna evidencia, o sea, hay algo físico de esto del tabernáculo en algún lugar histórico? No hay nada. No queda No, no nada hay más. nada. No. Acuérdense que primero que solamente se menciona cuando David eh, lleva el arca a Jerusalén, solamente se menciona el arca, no se menciona más ninguno de los instrumentos. Inclusive cuando se habla del templo de Salomón, habla que había un montón de fuentes, un montón de candelabros, no solamente uno. Acuérdense que el arca fue llevada cautiva por los enemigos de Dios y después fue llevada y después fue entregada porque la gente se estaba muriendo, los enemigos se estaban muriendo, ¿verdad? Porque se habían llevado el arca del campamento enemigo y ellos volvieron y la entregaron en territorio de israelita y allí estuvo hasta que David la fue a buscar. No se menciona más nunca ninguno de los demás elementos que estuvieron dentro del tabernáculo, así que no sabemos si ellos fueron también llevados cuando se les robaron el arca, si también se robaron los demás instrumentos o qué se hizo con ellos, no lo registra la Biblia. Ya, muchas gracias. Amén. María. Voy. No, que yo lo que como para dar como la aplicación y cerrar de que la Biblia dice que nosotros tenemos que ser lámparas encendidas, ¿no? Y la cuestión del aceite, de que no se podía acabar, el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Entonces, que en nuestra vida no se puede acabar, como que esa unción del Espíritu Santo y eso tenemos que buscarla diariamente, así como los sacerdotes llenaban esos platos y para que el candelabro estuviera encendido, ¿verdad? Y lo llenaban de aceite. Nosotros tenemos que buscar de la presencia de Dios todo el tiempo y todos los días para que nuestros candelabros estén encendidas y para que estemos llenos del Espíritu Santo, ¿no? ¿Verdad? Por eso es que aquí en este slide yo le puse que el aceite figura del Espíritu Santo y la lámpara llena de aquel puede indicar la plenitud del Espíritu que los creyentes ya poseen y del cual es un privilegio y debe gozarse diariamente, ¿verdad? Inclusive la Biblia nos muestra una parábola de las vírgenes, ¿verdad? Que unas tenían aceite, las otras se quedaron, todas se durmieron, pero cuando llegó el esposo, ¿verdad? Unas tenían aceite y las otras no. ¿Verdad? Y el Señor nos dice que velemos que nuestras lámparas tengan aceite y estén encendidas. Amén. Esto habla del Espíritu Santo en nuestras vidas. Fíjense que en este caso, tanto el Espíritu Santo como el aceite, tanto el aceite como el Espíritu Santo, que es lo que simboliza el aceite, quien debe llenarlo eran los sacerdotes. No era Dios quien llenaba de aceite el candelabro. Y esto también habla de, como decía María, la llenura y estar lleno del Espíritu Santo, hermano. ¿De quién depende? De nosotros mismos. De nosotros. Nosotros tenemos que buscar la llenura del Espíritu. Nosotros tenemos que llenarnos del Espíritu Santo de Dios todos los días. Somos nosotros, ¿verdad? No es que Dios nos llena todos los días. El Espíritu Santo está a disposición de todos los creyentes, porque Él dijo que Él enviaría al Espíritu Santo. Ya Él lo dio. ¿Entienden? Ya Él lo envió. Ahora nos toca a nosotros llenarnos de Él. ¿Algún otro comentario que quisieran decir? Amén. Amén. No, respecto a las manzanas que preguntaba la hermana Eva, hace unos cuantos años atrás, cuando se había hecho el comentario sobre las manzanas, uno de los pasajes de la Biblia que se tocaba era en Cantares, capítulo 2, versículo 3, cuando dice: como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Cuando la amada habla sobre el amado. Y es una, ¿cómo es? Es como que el Señor Jesús, es como no, es
el Señor Jesús, el deseado, el amado. Y la manzana es olorosa, el árbol en manzanos es hermoso. No sé si alguno alguna vez ha visto un manzano, lo bonito que es, lo fragante que es. Y la manzana de por sí es una fruta que creo que es muy raro una persona que no le gusta la manzana. Es algo que atrae, que seduce, que es algo hermoso. Pero en cuestión también del Espíritu Santo, depende de nosotros que nos llenemos, pero también depende de nosotros no contestarlo, ¿no? Porque Él quiere cantar con nosotros, pero muchas veces no escuchamos, no obedecemos, no estamos listos para escucharlo. Porque dice que Él nos recordaría todas las cosas que el Señor Jesús nos enseñó y que Él nos llevaría a todo lo que el Señor Jesús nos enseñó. Pero, no sé, falta mucho todavía para poder entender muchas cosas que el Señor Jesús nos enseñó y nos dejó por escrito. Amén. Para eso está el Espíritu Santo, para mostrarnos el camino y guiarnos, ¿verdad? Sí, la representación, mis hermanos, cuando yo me pongo a estudiar y a buscar la información y a estudiar lo que los comentaristas bíblicos dicen, hay muchas cosas que si yo le pusiera a ustedes, que si habían 4 columnas, porque 4 significa eran los 4 evangelios, si yo les fuera a poner, todos son especulaciones. Porque la Biblia no dice, vas a hacer 4 columnas porque son 4 evangelios. No sé si usted me entiende. Es lo que nosotros entendemos. Es lo que se entiende, ¿verdad? Por eso es que alguna información, usted puede encontrar alguna información adicional por ahí, ¿verdad? Pero yo le estoy dando lo que la Biblia, yo estoy tratando de darle lo que la Biblia dice y representaciones generales de lo que puede simbolizar, ¿verdad? Porque hay simbolismos en la Biblia que son generales, ¿verdad? Como uno habla del agua, del espíritu, del aceite, todo eso, ¿a qué hace alusión en la Biblia? Agua, aceite, ¿verdad que sí? Fuego. Uno habla de esas cosas y uno piensa en el Espíritu Santo. Es como la semana pasada cuando hablábamos de primera semana, cuando hablábamos del árbol de la acacia y de que las paredes estaban hechas de tablas, y yo le decía que simbolizaba al hombre. ¿Por qué? Porque en la Biblia cada vez que se habla del hombre lo hace semejanza a un árbol. Estábamos plantados en la casa de Jehová, somos como palmera, como olivo verde, ¿verdad? Hace la representación del hombre. Entonces, por eso es que yo tomo esas representaciones, porque son representaciones que la Biblia nos muestra continuamente, ¿verdad? Acerca de eso. Pero hay mucha gente que, si yo le pusiera, ¿verdad? Porque tiene 6 brazos, porque tiene 7 lamparillas, porque la creación fue hecha en 7 días, pero yo no lo pongo porque de verdad eso serían simplemente especulaciones de las personas que lo interpreta de esa manera, ¿verdad? Yo simplemente les digo las cosas que pueden simbolizar, porque vamos a ver el fuego, el aceite, que simboliza el Espíritu Santo. Eso lo vemos en la misma Biblia. Amén. Eso sería todo por hoy. La semana que viene vamos a ver, yo lo dividí así porque la semana que viene vamos a ver el altar de incienso, que es el tercer elemento que está aquí. Es este pequeñito punto que usted ve aquí. Es el altar de incienso. Y vamos a ver el velo, ¿verdad? Por eso es que lo dividí, para que fueran 2 esta semana, y la semana próxima vamos a tener 2 elementos más, que es el altar de incienso y el velo, ¿verdad? Y luego, entonces vamos a ver en el lugar santísimo el único elemento que había, o mueble, que era el arca del pacto. Y vamos a ver el arca del pacto, sus símbolos, de qué estaba hecha, cómo era y qué había dentro del arca del pacto, ¿verdad? Porque dentro del arca habían unas cosas también. Amén. Así que en esta noche creo que yo vi que Katy había puesto que la nena había salido. Katy, ¿estás por ahí para que nos des información?
Sí, amén. Está Amén. acá durmiendo, ya me la entregaron, como que se dice, todavía no se despertó de la anestesia. Me dijeron que no tenía vegetaciones, que al final lo que hicieron fue achicarle las fosas nasales porque dice que las tenía como que muy grandes y se dio un poco de trabajo y sangró bastante, pero que quedó todo bien. Mañana de mañana si come ya y eso, ya se puede ir para casa con antibióticos por 10 días. Y la semana que viene Amén. tiene otorrino control. Amén. Amén. Damos gracias a Dios, Esperemos que ¿verdad? se despierte. Amén. Con un hambre que se va a despertar porque esa niña está en ayuno todo el día. Amén. De las 7 de la mañana, pobrecita. Se va a comer todo lo que encuentre. Amén, gloria al Señor. Así que damos gracias a Dios, ¿verdad? Y sigamos orando para la recuperación de Lucía, para que Dios ponga su mano. Amén, hermanos. Gloria al Señor que podemos saber que ya salió Lucía de la operación. Amén, hermanos. Recordemos que el próximo sábado tenemos reunión de matrimonios. El sábado a las 19:30 tenemos reunión de matrimonios en la iglesia y el domingo tenemos nuestro culto como de costumbre a las 10 de la mañana. Hora de Puerto Rico o hora de Centroamérica es a las 9 de la mañana. Amén. Así que invitamos a todos los hermanos que nos estuvieron viendo por el medio del internet, ¿verdad? Los invitamos a nuestro culto del domingo a las 9 de la mañana, hora de América Central, y en Uruguay a las 10 de la mañana. Amén. Así que les damos gracias por haber estado con nosotros en este estudio bíblico y vamos a orar para ser despedidos en oración, pero no de su presencia. Amén, hermanos. Amén. Oramos. Señor, te damos gracias y te bendecimos. Gracias porque en esta noche hemos podido estudiar acerca de estos dos muebles que se encontraban en el lugar santo. La mesa de la proposición, que significaba la mesa de la presencia, pero de la presencia de nosotros delante de ti, porque siempre nos debemos de presentar y estar delante de tu presencia, Señor. También, Señor, el candelabro o el candelero, Señor, símbolo del Espíritu Santo que siempre debe estar en nuestras vidas. Que nunca, Señor, lo apaguemos, que siempre esté presente, Señor, en nuestra vida, guiándonos, Señor, mostrándonos el buen camino, porque el Espíritu Santo está para guiarnos, para mostrarnos, para, Señor, iluminarnos el camino y, Señor, cada día enseñarnos en qué áreas debemos de mejorar, en qué áreas tenemos que trabajar, Señor, hablando nuestras vidas, redarguyendo nuestras vidas, Señor. Te pedimos de manera especial que tú nos ayudes a que cada día busquemos de la presencia y de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias, Señor, en esta noche por lo que tú hiciste con nuestra hermanita Lucía en su operación, Señor. Te damos gracias. Sabemos que se va a recuperar y que va a salir bien de todo esto. Y te pedimos, Señor, que en el descanso de la noche tú renueves la fuerza de cada uno de mis hermanos, Señor. Te lo pedimos todo en el dulce nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. 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 Dios les bendiga, hermanos.